Amén. Gloria a Dios. Qué bonita historia, ¿no es cierto? Yo también tengo un hermano que le ocurrió la misma cosa. Pero bueno, las cosas de Dios son perfectas y no hay dónde dar vuelta. Amén. Solo nos queda esperar, perseverar en lo que es Dios. Amén. Bien. Hoy quiero compartir, capaz que muchos de nosotros nos preguntamos cómo es el crecimiento espiritual. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el crecimiento espiritual? ¿O hay alguno de muchos que vemos, hablamos mucho, justamente el pastor ahora está hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero yo quiero, si me alcanza el tiempo, bueno, vamos a ver unas cuantas características del crecimiento espiritual. Amén. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos nosotros siempre intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. ¿Se entiende? Tratamos siempre de cambiar nosotros. Es como al decir, si mi carácter es fuerte, puede ser, vamos a hablar así más, si soy un fosforito que me prendo por cualquier cosa, ese es mi carácter. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos, queremos cambiar, cambiamos, pero qué? No somos lo que tenemos que ser. Amén. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que a las personas ven. ¿Cuántos de nosotros queremos agradar a cualquiera, o al pastor, o a quien sea queremos agradar cuando venimos a este lugar? Cuando no, lo que Dios puede ver es que nosotros cambiemos. Amén. Por eso Dios ha puesto en nosotros, nos hace que nos vaya transformando a imagen del Hijo. Tenemos que tener un cambio. Quiero leer en Efesios, si van a buscar Efesios 4:13. ¿Qué nos pide Dios? Amén. Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos a esa unidad de la fe. Es como decía, recién se comprometieron en un noviazgo. Están en la misma fe. Están en un mismo sentir. Y todos nosotros tenemos que estar de la misma forma. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Acá Dios nos pide que crezcamos espiritualmente. Y necesitamos su ayuda. La ayuda tan importante para una transformación nuestra. Que sola no puede ser superficialmente, hermanos, sino tiene que ser de lo interior de nuestra vida. Por eso vamos a compartir, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos hemos nacido en espíritu? ¿Cuántos hemos nacido en espíritu, hermanos? Vamos, en otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. Amén. Cuando realmente recibimos a Cristo como nuestro Salvador y vemos de que realmente si no hemos nacido en un nuevo
no hemos recibido el perdón de Dios. Por eso la palabra dice en Juan 1:12, 12:13. Podemos leer sobre la importancia de esto, que dice: mas todos los que recibieron, le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio de Dios? A todos. A todos los que le recibieron, dice. Por eso no todos en esta tierra somos hijos de Dios, sino la palabra bien claro nos dice: a todos los que recibieron, le recibieron, nos dio esa potestad de ser hijos de Dios. Juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. Amén. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho, el poder nos dio de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, hermanos, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Muchos de nosotros hemos nacido cuando hemos sido... Pónganse Joa. Joa nació y va creciendo día a día. ¿Quién le va guiando? Son los padres. Y nosotros cuando nacemos nuevamente en el Espíritu, ¿qué nos guía? El Espíritu Santo. Tenemos que tener el crecimiento genuino cada día del Espíritu Santo. Llenarnos de su palabra, llenarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora, nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que nuestros padres sean cristianos, nuestros amigos, nuestros parientes, sino tiene que ser individual, cada uno de nosotros. Buscar en la intimidad a Dios. Buscar de que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, de que el Espíritu Santo vaya transformando cada día más mi carácter. Amén. Otro crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es tan importante para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, hermanos. El crecer espiritualmente nos demanda mucho con la sociedad en la que vivimos. ¿Cuánta la sociedad nos influye a tantas cosas que no son bien del agrado de Dios? La sociedad cada vez está degenerando más. ¿Y nosotros qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Vamos a buscar Efesios 5, el 17 y el 18. Dice la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Acá claramente nos dice y nos muestra que tengamos cuidado cómo andamos cada uno, en qué andamos. ¿Será que andamos como insensatos? ¿Será que andamos como sabios? ¿O como necios? ¿Cómo es que andamos en esta vida, en esta tierra? ¿Será que somos luz delante de la gente que no le conoce a Dios aún todavía?
sino que más al contrario tenemos que entender cuál es la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad, el propósito que tiene con mi vida y con cada uno de ustedes? Porque fuimos ya de antes de la creación elegidos. ¿Qué nos queda? Dios está cumpliendo el propósito con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a ver, nos enseña en que Él nos guiará a toda verdad. En Juan 16:13, por favor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Acá claramente nos dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este tiempo, hermanos, no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está en nosotros. Si no andamos en la voluntad de Dios, creo como quien dice, andamos perdidos. Andando en nuestras propias ideas, en nuestro propio conocimiento, con nuestras propias fuerzas. Y mi crecimiento espiritual está abajo. ¿Cuántos queremos ser fieles a Dios? Por eso decía Fabián, en el principio decía, dejo el mundo para seguir a Cristo, decía. A veces, pero nosotros decimos, dejo los lunes, martes, miércoles, viernes y sábado para ir a la iglesia jueves y domingos. ¿Cuántos de nosotros solo jueves y domingos? A veces ni jueves. Solo domingos estamos. ¿Qué sacrificio hacemos para ir creciendo espiritualmente al conocimiento de Dios? El Espíritu Santo será que nos está guiando. Estamos buscando su presencia. Vamos creciendo espiritualmente cada día. O cada día estamos siendo más necios, andando en vanidades de esta vida, andando en cualquier cosa de este mundo que nos ofrece. Lo que Dios nos pide es que andemos realmente con el Espíritu Santo juntamente. Otro crecimiento espiritual también se basa en un conocimiento, vivida de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos vivir la gracia? ¿Cuántos sabemos qué es gracia? Favor no merecido. Pero sabemos vivir a ese favor no merecido. Sabemos atesorarlo, lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Le damos el valor realmente a lo que Dios hizo por salvarnos. O simplemente vemos, nos salvó y listo. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué sacrificio hacemos delante de Dios? Sacrifico mi tiempo. Por lo menos para venir a orar, para pedirle a Dios que nos guíe el Espíritu Santo para seguir viviendo más adelante. Recién hablaba el pastor, decía que fue la voluntad de Dios. ¿Cuántos esperamos? ¿Cuánto le pedimos a Dios? Lo que decía, Dios no necesita ayuda. Él tiene los tiempos perfectos. Solo queda a nosotros estar en constante comunión delante de Dios.
Venir rendido y humillado delante de Él. Ahora hay una cosa. La gracia de Dios es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. ¿Cuántos sabemos de testimonios que Cristo, que Dios ha curado enfermos, que Dios cuántos milagros hemos visto? ¿Sabemos o no sabemos, hermanos? Sabemos de Dios, pero ¿le conocemos a Dios? ¿Le buscamos a Dios? En el día, cuántas veces estoy clamando a Dios para conocerle cada día más? Por eso es muy diferente saber de las cosas de Dios. Pero conocer a Dios es otra cosa, hermanos. Es algo muy importante para todo creyente, el conocer a Dios. ¿Cuántos podemos decir, sí, allá al hermano le curó, al hermano le dio el milagro, al hermano Sabemos, pero no le conocemos. Nunca, capaz que no hemos experimentado esa intimidad con Dios, que es tan importante para nuestras vidas, hermanos. Tenemos por eso mucha información sobre Dios. Conocemos los atributos, podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado. Pero ¿tenemos una relación con Dios? ¿Lo conocemos en privado? ¿O simplemente cuando venimos acá en la iglesia solamente? Tenemos un lugar privado en casa donde podemos hablar con Dios. Como había esa película, El Cuarto de Guerra. Qué importante es tener un lugar en casa donde podamos buscar de Dios. No interesa el lugar, pero si yo... si tengo una tranquilidad en mi casa a esa hora de las 12 de la noche, a partir de ahí, pues yo voy a hacer, porque en ese momento todos están durmiendo y yo puedo concentrarme en las cosas de Dios. Sepan, hermanos, de que realmente cuando la persona que busca a Dios o cuando escudriña las palabras, por más que el que escudriña esté hasta las 3, 4 de la mañana, al día siguiente se levanta con más fuerza. No que cuando nos vamos a un cumpleaños a trasnocharnos, vamos a las 3, las 4 al día siguiente, ¿quién se puede levantar? Experimenten, hermanos, experimenten. Eso es lo que es conocer a Dios. Yo de mi conocimiento les puedo decir muchas cosas, pero si ustedes no experimentan, no sirve de nada, hermanos. La palabra bien claro nos dice. Amén. Pedro escribió, segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? El conocimiento de la palabra. Tanto así es el conocimiento que en nuestra vida tiene que ir reflejada de cómo vivimos. Cada promesa es vivificada en nuestra vida. El apóstol también habla del crecimiento
en conocimiento. Ese conocimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros. Por eso dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. ¿Y cuánto nos hacemos engañar? Esta gracia incluye el aspecto que vivimos de haber sentido el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos hemos sentido realmente que Dios nos ha perdonado? Que Dios ha puesto en nuestro corazón ese nacer de nuevo, el de ser una criatura nueva en espíritu. Y el profundo amor de Dios, si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, hermanos, no podemos compartirlas a otras personas ni crecer. Tenemos que vivirlo, hermanos. No interesa que un pasaje, 2 pasajes, pero vivirla en nuestra vida, crecer sobre ese pasaje. ¿Cuántos hemos escuchado? ¿Cuántos pasajes los repetimos, hasta sabemos de memoria? Pero lo vivimos, hermanos. Eso es lo que Dios nos va demandando cada día a nosotros. Cada día nos va diciendo esta palabra, a ver, ¿será que lo podemos vivificar en nuestro, reflejar en nuestra vida? Otro de los crecimientos espiritual genera una actitud de humildad. Una actitud de humildad, dice, como Cristo. Por eso dice, es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos, hermanos. ¿Cuántos tenemos ese orgullo? Aún el viejo hombre que nos sale de... Seguimos. Pero después, ¿qué decimos? ¿Será que estamos conociendo cada día más a Cristo? Si lo que sabes de Dios es correcto, hermano, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que reflejar. Por eso dice que somos luz. ¿En medio de qué? De las tinieblas. En medio de la oscuridad. ¿Será que reflejamos? Hoy por hoy, miren, los focos LED alumbran más. ¿Se acuerdan los focos amarillos que alumbraban poco? ¿Cuánto nos vemos reflejado en eso? ¿Somos luces LED o somos las amarillas? ¿Será que estamos realmente reflejando lo que Cristo es en nuestra vida? Por eso nos llamamos cristianos. Vamos a ir a leer Santiago 4:6, por favor. Y vamos a ver cómo Dios es humilde. Pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a ¿quiénes? A los humildes. Entonces, acá la palabra está claro y dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. ¿Y a quiénes busca? A los humildes. Da gracia a los humildes. Esa gracia que nosotros tenemos que aprovechar todos los días. Viendo en nuestra actitud.
¿Cuántos de nosotros somos orgullosos? En otras palabras, papudos. ¿Somos o no somos? Yo me incluyo. Pero Dios, ¿qué nos dice? Que seamos humildes, que realmente seamos personas que realmente reflejemos lo que es Cristo. Amén. Por eso Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Pero sin embargo, hermanos, la misma Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos, hermanos. Ahora necesitamos realmente seguir a Jesús. Por eso en Filipenses 2, 5, 8. ¿Qué ejemplo nos da acá Jesús? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Teniendo Cristo todas estas facultades de haber nacido en principio en un palacio, porque Él es Rey de Reyes. ¿En dónde nació? En un pesebre humilde, donde realmente parece que acá en la tierra nadie nació, capaz por accidente en alguna chacra, por ahí. Pero todos anhelamos un nacimiento digno. Pero fíjense, Cristo, teniendo todas las facultades de poder nacer en un palacio, ¿dónde nació? ¿De qué se despojó? Por eso el Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por pecadores, hermanos. Y dice, eligiendo la peor muerte, la muerte de cruz. Imagínense, aún siendo Dios. Por eso decíamos, cuando vemos la pasión de Cristo, le están azotando, cuánto sentimentalmente vemos y nos ponemos a llorar. Yo siempre digo, ¿por qué si Jesús es Dios, por qué no hace tac y listo y al que? Pero la palabra tenía que cumplirse, hermanos. La palabra tiene que cumplirse. A eso vino el Hijo de Dios. Por eso se hizo carne. Para que cada uno de nosotros sigamos ese mismo ejemplo. Sigamos a Cristo. Dejó el mundo para seguir a Cristo. Pero qué mundo. A veces dejamos la mitad del mundo y la mitad del mundo estamos en la iglesia. No nos aferramos. No vamos tomando valor lo que Cristo murió por nosotros. Otro de los crecimientos espirituales viene como efecto de una transformación real. Esa transformación real que cada uno de nosotros tenemos que tener. Esa transformación real que íntimamente nuestra vida tiene que ser transformado. Que mi corazón tiene que estar dispuesto a Dios. Que mi corazón de carne tiene que ser convertido por uno de carne. Dios no recibe
tal y como somos a cada uno de nosotros. No dice, vos fuiste así, no. Tal como somos. Tal como somos. Con nuestras virtudes y defectos Dios nos recibe. Vamos a ir a ver Romanos 12, el 1 y el 2. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la renovación de nuestro entendimiento? O simplemente sé algo y listo. Sino cada día ir renovando mi conocimiento, ir renovando mi fe. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Hacemos cosas que le agradan a Dios? Todos los días, hermano, a veces nos mandamos tremendas cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Pero dice cada día transformados, renovando el conocimiento, renovando mi fe. Ese conocimiento que por ahí no entendí bien, bueno, mañana nuevamente renovaré mi conocimiento. Iré a buscar, a escudriñar la palabra. No quedarnos, sino ser cautelosos a lo que vamos a hacer todos los días, hermanos. No repetir los mismos pecados. En respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. ¿Qué hay en nuestra mente, hermanos? ¿Hay cada día el agradar a Dios? Cada día le pido, Señor, cambia mi vida, cambia mi hablar, cambia mi modo de pensar. Abre mis ojos espirituales. Porque los ojos humanos, hermano, somos buenos para sacar el cuero. Somos buenos para decir, pero no vemos con los ojos espirituales, hermanos. La palabra nos dice las cosas que sean agradables. ¿Qué cosas le agradan a Dios? Sabemos qué es lo que le agrada a Dios de nuestras vidas. Otra de las cosas que vemos en el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Cuando realmente mi vida está siendo transformada por Dios, no vamos a decir radicalmente, sino que va Dios haciendo su tiempo en cada uno. Sí, hay muchos hermanos que han cambiado radicalmente, sí, los he visto. Pero muchos de nosotros hemos ido cambiando paso tras paso, caída tras caída. Eso es lo que nos ha hecho, nos ha motivado a seguir creciendo en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la motivación para usted? ¿Qué es lo que te motiva a crecer en las cosas de Dios?
En Filipenses 3, el 13, el 14, el apóstol Pablo escribió al respecto, decía: hermanos, yo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchos de nosotros estamos estancados, tenemos un obstáculo. ¿Por qué? Porque vemos nuestra vida pasada. Nos estamos haciendo cabeza de lo que éramos antes. Cuando la palabra dice: las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por eso Pablo decía, él no miraba atrás, sino que decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ir hacia esa meta del supremo. No interesa qué pasemos, qué pruebas, pero seguir sin mirar atrás, hermanos. Nuestra vida pasada ya fue. Ni recordar, porque quiera o no quiera, a veces nos afecta, hermanos. El enemigo es tan astuto que después nos está señalando. Ahora sos así, pero antes ¿cómo eras? Y hasta a veces nos da vergüenza. A veces yo me doy cuenta, a veces es vergüenza ajena, me da contar mis cosas. A veces como un testimonio es muy lindo. Edificativo sí es muy lindo. Pero recordar mentalmente nosotros, recordar esas cosas nos afectan, hermanos. Y por eso estamos estancados y no vamos creciendo espiritualmente, hermanos. Por eso es necesario ir hasta llegar al Supremo. Amén. Por eso dice Pablo, no estaba pendiente de lo que era su vida atrás. Mientras él avanzaba en el crecimiento espiritual, Pablo dice, necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces que estamos estancados y por eso debemos pasar la página. Hermanos, es necesario que demos vuelta a la página a nuestra vida y empecemos una nueva vida cada día. De nada sirve que sigamos estancados en las cosas que hemos sido. Es necesario que si hoy he venido a este lugar, pues pueda renovar mi fe. Pueda llenarme del Espíritu Santo. Y pueda crecer en el Espíritu. Por eso hay cosas que Dios tiene para nosotros, que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pecado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él, hermanos. ¿Será que nos asemejamos a Cristo? ¿En algo será que nos asemejamos, hermanos? ¿Será que hemos perdido el orgullo? ¿Será que el viejo hombre está muerto en nosotros? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. De que realmente vayamos, cambiemos la página de nuestra vida a un nuevo crecimiento espiritual en la palabra de Dios. Amén. Por último, hermanos, esto es algo
El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo 20, el 27 y el 28. Dice, y el que quiera saber el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué dice? Vuestro siervo. ¿Quién quiere ser primero? ¿Saben qué es ser siervo? Muchos de nosotros cuando, mi siervo, dicen, estamos así. Pero ¿saben realmente qué es la palabra siervo? La palabra siervo es ser esclavo. ¿Y qué hacen los esclavos? ¿Se hacen servir? Sino más al contrario, ellos sirven. El 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿será que mi vida doy por mi prójimo? Me pongo a la brecha, me pongo el mismo zapato de mi hermano que está pasando una prueba. ¿O es que de lejos le voy mirando? Por eso dice que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos. Jesús estuvo en muchos lugares, hermanos. Él no hizo acepción de personas. En los 3 años de ministerio anduvo por todo lado, hermanos. Esa es una evidencia que podemos, y una evidencia poderosa que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Cuando realmente mi vida está reflejando a Cristo. Cuando yo realmente me pongo el zapato de mi hermano que está pasando una prueba, una dificultad. Cuando realmente yo le estoy dando mi vida para que pueda salir adelante. A veces, hermanos, somos tan ingratos que venimos acá y ni el saludo rajamos. ¿Sí? Yo era uno de esos, en posadas. Terminaba el amén y rajábamos. Éramos así, encima íbamos los domingos nomás. Íbamos apurados, encima atrasados y ni conectados con Dios. Terminaba, amén, chao, listo. Antes que venga Romina y nos hable. Hermanos, ¿cuántas dificultades tenemos cada uno de nosotros? Y es bueno ayudarnos el uno al otro, amarnos como Cristo nos ama, como el Padre nos ama. Por eso la palabra dice que somos herederos juntamente con Cristo. Esa herencia vamos juntamente con Cristo, hermanos. Es importante, hermanos, que nos pongamos a la brecha y vayamos cambiando cada actitud de nuestras vidas. Vayamos creciendo espiritualmente todos los días, hermanos. Que hoy fui una persona, mañana seré otra. Por eso venimos a este lugar, hermano, porque necesitamos de Dios. Porque cada día vamos cayendo en cosas de este mundo. No somos perfectos, hermanos.
Venimos a este lugar porque necesitamos de Cristo. Necesitamos de que Él realmente nos llene hasta llegar a la estatura de Cristo, a la plenitud. No conformarnos a este siglo. No conformarnos a lo que sabemos nada más y ya está. Sino más al contrario, buscar cada día más. Y eso va a ser reflejada en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Amén. Así que hermanos, yo les animo a que podamos buscar de Dios, a que podamos escudriñar su palabra. Una gran experiencia y siempre voy a decir de que realmente si no escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, sé que es fuerte, en vano venimos a este lugar. Es necesario que escudriñemos la palabra. No vaya a leer un capítulo, lee 2 pasajes, pero medita, como dice, haga un exégesis de la palabra. ¿En qué podemos aplicarle en nuestra vida? Tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, que nos va a dar sabiduría, entendimiento, hermanos. Esa sabiduría que viene de lo alto. Amén. Así que hermanos, busquemos de Dios. Busquemos realmente en las buenas, en las malas. Para que cuando haya momentos malos podamos resistir a esas situaciones. Pero si no vamos a prepararnos, no vamos a poder resistir. Por eso en los momentos buenos pues me voy a preparar, para que cuando venga el momento difícil pues esté preparado y listo. Y nada me separará del amor de Dios. Amén. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, mi Dios bendito. Sé que tú has abierto, Señor, nuestros corazones, Señor. Que lo poco que hemos podido, Señor, entender, pues reflejemos, Señor, en nuestra vida, Señor. Que de mi interior, Señor, salga reflejo, Señor, de lo que es tu palabra, Señor. Que de mi interior, Señor, corran ríos de agua viva, Señor, reflejando tu palabra. Tú eres, Padre, la fuente que debemos ir, Señor, a beber. Esa fuente que buscamos todos los días, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos vaya, Señor, refrescando cada día, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, y podamos, Señor, cada día crecer, Señor, en ti, Señor, hasta llegar, Señor, a la plenitud tuya, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a que podamos cada día, Señor, ser, Señor, serviciales, Señor, en cada cosa que hacemos, Señor. La mies es mucha, Señor, y los obreros pocos, dice tu palabra, Señor. Por eso, Padre, queremos, Señor, cada día, Señor, tener ese crecimiento espiritual, Señor, que es tan importante, Señor, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, buscamos, Señor, cada día más, Señor. Que lo que comemos, Señor, podamos cada día, Señor, de tu palabra, podamos aún